abogado digital, trabajó con el equipo de Sam Pitroda, exministro de Conocimiento de la India en México, en el desarrollo de ciudades del conocimiento y del fomento de la cultura e innovación. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a la maestra Janet Huerta Estefan. Hola, muy buenos días. Pues agradezco mucho la invitación a Juan, a la diputada Dalia, y la verdad es para mí un honor estar compartiendo panel con especialistas renombrados y tan exitosos en estas materias. Yo les vengo a platicar hoy un poco desde mi perspectiva, cómo aplican los temas de inteligencia artificial en la gestión judicial. Pero creo que hablar de inteligencia artificial, antes que nada, es hablar de cambios de paradigma. Y pues estaré retomando muchas de las cosas que dijeron los ponentes que me antecedieron, porque creo que traemos inmersos ciertas creencias o ciertas tendencias culturales que debemos de cambiar para que esto sea una realidad en México. Primero que nada, este foro para mí es muy importante porque así como vimos en la comparecencia de Mark Zuckerberg, para mí fue muy emblemático el hecho de que uno de los grandes tecnológicos se sentara enfrente de un congreso, porque al final esta era está marcada por la colaboración, y creo que ese es uno de los primeros paradigmas que tenemos que cambiar en México. Tenemos que trabajar obviamente desde la parte legislativa, el gobierno, la parte de los especialistas en un ámbito multidisciplinario. Tenemos aquí especialistas en el ámbito jurídico, en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, y obviamente la participación ciudadana, los estudiantes, toda la gente que al final de cuentas es usuario de esta tecnología, que en este foro puede estar representada por ustedes, ¿no? Entonces, creo que ahí no es cuestión de sentar a alguien en la silla de los acusados, más bien creo que es cuestión de sentarnos a colaborar, porque a veces sí había ciertos momentos en los que veíamos esta hostilidad en el Congreso en contra de Zuckerberg, pero es al final de cuentas de quién es la responsabilidad del manejo de los datos, ¿no? Porque también él se excusaba diciendo, bueno, pues es que yo te pregunté y tú dijiste que querías subir tus datos públicamente, entonces ¿qué responsabilidad tienes tú al decir que quieres publicar tu foto y que todo el mundo la vea, y luego me vienes a mí a querer decir que yo la compartí? Digo, hay muchos temas, ese es otro tema de protección de datos personales, pero el punto aquí es la colaboración, ¿no? La colaboración entre todas las partes. Hay que regular, yo diría, hay ciertas partes que sí hay que legislar, pero también la naturaleza de Internet es abierto y es muy difícil con el paradigma anterior y tradicional querer regular estas nuevas interacciones en Internet. Entonces, yo empezaría diciéndoles que todos convivimos, como ya dijeron, con sistemas de inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta. Hay un estudio de HubSpot que dice que más del 60% de la gente no cae en cuenta que diario convive con sistemas de inteligencia artificial, y a veces nos presentan esta palabra y es como, uy, el Terminator, ¿no? Va a llegar a acabar con el mundo. Entonces, ¿yo cómo explico la inteligencia artificial? Para mí es como si fuera una nave o un coche, en donde los algoritmos son el motor y el combustible de todo esta nave son los datos. Esto es importante porque los datos son de los cuales la máquina aprende. Entonces, así como decía el doctor Joel, el Internet, el Machine Learning lleva muchísimo tiempo existiendo. ¿Cuál es la diferencia para mí hoy en día? Primer punto es el Big Data. El Big Data, ¿por qué? Porque antes la máquina se alimentaba o aprendía de cierta información que yo le metía, por decir, manualmente, o bases de datos que una empresa tenía. Sin embargo, el Internet y la conexión entre los datos y la generación masiva de datos hace que estas máquinas hoy no tengan 1 o 2 datos, sino cientos de millones de datos diarios de los cuales pueden ir aprendiendo. Entonces, este concepto del Big Data creo que es muy importante que lo entendamos, porque además es lo que hace hoy en día la inteligencia artificial. Si bien existe desde hace mucho tiempo, es el momento en el que se vuelve masiva y es el momento en el que se vuelve accesible económicamente y que se vuelve una realidad de nuestra vida cotidiana. Para mí esa es precisamente la parte de la revolución que estamos viviendo ahorita. Y déjenme comentarles también que
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, en cuestión de que ya sabemos o podemos buscar qué es un sistema de inteligencia artificial, cómo aprende, cómo realmente tiene esta posibilidad de aprender solo. Pero yo cuando era chiquita, ¿cómo aprendo qué es un perro? Pues aprendo qué es un perro viendo perros, ¿no? Entonces un día veo un perro y digo, ay, ¿qué es eso? Y otro día veo otro perro y me dicen perro guaguá, ¿no? Entonces de repente 5 días después o un año después, yo ya digo, perro guaguá. Pero esto es un proceso de aprendizaje en donde mi dato fue visualmente el perro, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con los algoritmos? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y el Big Data? Es que un algoritmo de inteligencia artificial, para entender lo que es un perro, diario ve 100 millones de perros, con las búsquedas que nosotros hacemos en Google. Ese algoritmo en 2 segundos aprendió de 100,000 imágenes o millones de imágenes más qué es un perro. Entonces, sí es un tema en el que tenemos que entender humanamente, no queremos y nos da miedo porque las máquinas van a conquistar el mundo, no, pero sí hay un potencial en el que es humanamente imposible que yo en un segundo vea 100,000 imágenes de perros y aprenda lo que es un perro para una persona de 1 año, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial. Para mí, este proceso es inevitable, ¿no? Realmente dicen que la gran revolución hoy en día es el cognificar las cosas. Vemos el tema del Internet de las cosas. Los planes de negocio de los siguientes 10 años únicamente va a ser agarra esto y cognifícalo. O sea, agarra un refrigerador, mete la inteligencia artificial y tienes un refrigerador inteligente. Agarra una aspiradora, mete la inteligencia artificial y tienes una aspiradora inteligente. Y si vemos en la tendencia de negocios, eso va a ser los próximos 10 años, no como cuando llegó la electricidad, ¿no? Lavabas a mano, pues ahora conecta a la electricidad y te va a hacer funciones automatizadas. Realmente estos son procesos a los que la humanidad no es ajeno, hemos tenido procesos de transformación siempre, entonces creo que yo soy una tecnológica entusiasta, creo que nos va a ir bien. Pero ahora sí, déjenme platicarles un poco cómo aplica todo esto al Poder Judicial, porque creo que aquí el reto en el ámbito del derecho es empezar, o sea, no vamos a descubrir el hilo negro. Todas estas cosas ya existen, se aplican, por eso es buenísimo, a mí me encanta platicar a través de los casos que ya existen. El único reto es empezar a ver cómo eso aplica al ámbito del abogado postulante, del Poder Judicial y empezar a imaginarnos, como les digo, las aplicaciones que pueden tener. Para mí esto es una cuestión de visión, es una cuestión de empezar a abrir este tipo de debates en México. Entonces, bueno, obviamente en el Poder Judicial y como en todos lados, las tareas repetitivas, ¿no? Esto, para mí las máquinas no van a llegar a sustituir al humano, van a llegar a impulsarlo, a apoyarle, ¿no? ¿Qué me permite a mí, por ejemplo? Yo les preguntaría, ¿ustedes tienen que pensar en respirar? Pues no. O sea, es una función que hago automáticamente y me permite vivir. Imagínense si yo tuviera que estar ahorita hablándoles y diciendo, inhala, exhala. No podría, ¿sí? Entonces, ahorita la inteligencia artificial viene a sustituir muchas de esas tareas que antes teníamos que invertirle energía. Como decía Ulrich, vino con el Waze, pues antes tenía que igual invertir tiempo en ir y abrir la guía Roji y buscar cómo llegar y hablar y preguntar, ¿no? Y ahorita, pues no, uno ni habla, pone su Waze y automáticamente llegas y te ahorraste tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estas tareas repetitivas obviamente en el Poder Judicial un poco aplican igual que lo comentaba el doctor Joel, pues todo el tema de análisis de casos, de contratos, necesitamos empezar a pensar en que el Poder Judicial pues precisamente tenga estos softwares para poder analizar patrones e interpretar contratos. Pero en lo que a mí me gustaría ahorita platicarles es en la resolución de casos. ¿Cómo resuelve un juez un caso? ¿No? O un secretario. Pues primero toma, obviamente, su experiencia, toma los casos que ha resuelto con anterioridad y también toma, pues obviamente, las pruebas,
toma los argumentos de las partes, doctrina, tratados internacionales, normas nacionales, jurisprudencia. Si ahora con la reforma de los derechos humanos, pues la revolución es inmensa, ¿no? Porque un juzgador ya no nada más tiene que tomar en cuenta la legislación nacional, sino ahora tiene infinidad de tratados internacionales, de sentencias internacionales que le pueden servir. Entonces mi pregunta es, ¿en verdad una persona, o sea, es humanamente posible que una persona haga eso? Porque aunque nos comentaba el doctor Joel que él tuvo que ver 60 sentencias, igual y había otras allá afuera que le podían haber servido y él no tenía la herramienta para poder ver en dónde está esa información, ¿no? Entonces, la realidad es que este tema de inteligencia y de aprendizaje es el mismo proceso que se le puede enseñar a una máquina. Entonces, efectivamente, yo no creo que en el corto plazo no tendremos un juez digital, pero sí podemos tener pues un secretario, ¿no? Un secretario digital que ya automáticamente lo conectamos. Obviamente el tema de conectividad es importante porque para tener todos estos datos hay que hacer a nivel gubernamental, es un proceso largo, a veces juzgamos mucho al gobierno, pero hay que conectar instituciones, hay que conectar sistemas, y esto primero que nada, y esto sí es un paréntesis, creo que requiere una visión nacional, porque si no, cada institución empieza a trabajar en sus propios proyectos, en sus propias firmas electrónicas, y resulta que necesitamos, en vez de tener una firma electrónica nacional para todos nuestros trámites de gobierno, vamos a tener que tener la del Poder Judicial y la de los impuestos, ¿sí? ¿No? Entonces es importante que se empiecen a abrir estos debates para unificar y homologar la identidad digital a nivel nacional. Pero bueno, en este caso ya, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal está trabajando en eso. Ya hay una firma electrónica avanzada que tanto los jueces como servidores públicos, los juzgadores, tanto los abogados postulantes, específicamente en materia de amparo, ya se pueden meter a través con esta firma electrónica a consultar todos sus amparos online. Tenemos ya casos también de 5 estados que ya cuentan con un tribunal electrónico, completamente una plataforma del tribunal en donde puedes con un usuario y contraseña como abogado litigante o como parte accesar, y tienes acceso a tus audiencias, a tus videos, a todas las notificaciones a través de tu correo. Entonces creo que hacia allá tenemos que ir. Y efectivamente tenemos el caso que también ya lo comentaba el doctor Joel, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es ahorita en tribunales, es pues el caso más emblemático, en donde desarrollan un sistema de inteligencia artificial, le dan 584 casos al sistema como base de datos para analizar, y efectivamente encuentran no solo que tuvo una alta eficiencia y que resolvió el 80% igual que los jueces, sino también encuentra que la mayoría de las decisiones, irónicamente, no son tomadas por cuestiones técnicas jurídicas, sino que entran muchos otros factores, como factores éticos, como factores humanos, que ya también las máquinas son capaces de integrar en la resolución de los casos. Entonces, la verdad es que sí les invito mucho a que vean este caso, porque es empezar a plantearnos estas posibilidades. Y también tenemos en Estados Unidos muchos casos ya de juzgados que están utilizando el Big Data para, por ejemplo, para predecir perfiles criminales. Estamos aquí, digo, en el extremo, hablando como de alguna aplicación como de Minority Report, ¿no? En donde ya casi digo, yo no soy así del tema de que vamos a estar vigilados y no vamos a poder hacer nada, pero sí sirve precisamente para predecir conductas. Hoy en día yo creo que el gran negocio, por ejemplo, de Facebook, de Google, no es una plataforma, no son las redes sociales, son sus bases de datos, porque a veces Facebook no nada más son los datos que yo le doy, sino todos los datos que me sigue, las páginas que le pongo like, luego me sigue y que genera datos derivados de todas las páginas que yo visito, y tiene un perfil perfecto de mis gustos, de mis preferencias. Creo que a veces hasta puede que te conozca más que tú mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que estos perfiles pues precisamente también le ayudan al gobierno para predecir conductas de ciertas personas. Ahorita ya hay un criterio también en Europa en donde la Corte de Derechos Humanos
tiene un criterio en que no se puede juzgar actualmente a una persona únicamente usando sistemas de inteligencia artificial por el tema precisamente de derechos humanos y porque pues no hemos llegado a ese nivel de todavía manejar la información, porque aquí hay un tema bien importante que es el sesgo, ¿no? El sesgo, hablamos de inteligencia artificial, el sesgo existe en inteligencia natural, humana e inteligencia artificial, ¿no? No podemos decir que la decisión de un juez es objetiva. ¿Por qué? Porque el juez va a tomar en cuenta su experiencia. Es como los coches que están autónomos, que salen de una agencia de inteligencia artificial, pueden salir 100,000 coches, pero a lo largo de 5 años, ninguno de los 100,000 va a tomar la misma decisión porque cada uno aprendió de diferente forma, es como todos nosotros, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es bien importante porque existen, o sea, para hacer un sistema de inteligencia artificial se tienen que juntar la parte informática y la parte de investigación de los datos jurídicos, en este caso, ¿no? Entonces, son grupos de expertos que se juntan, que en México ya está empezando el CONACYT también a juntar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas a este grupo de expertos, que es también una gran oportunidad. ¿Qué vamos a hacer con todos esos pasantes? Pues los vamos a enseñar inteligencia artificial y los vamos a mandar a que sean partes de estos grupos de expertos, que son los que definen cuáles son las tendencias de cómo se van a programar estos algoritmos. Entonces, detrás de todo algoritmo también hay un programador, hay una persona. Entonces, es bien importante también entender quién está detrás de estos algoritmos, de estas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que les están vendiendo a los poderes judiciales los sistemas de predicción de conductas delictivas, ¿no? Porque si nosotros tomamos un factor, por ejemplo, como la educación, o yo puedo decir, el algoritmo no tiene sesgo racial, pero ¿quién tiene acceso a la educación? Por ejemplo, digo, ese es uno de los temas que se están debatiendo en algunos tribunales de Estados Unidos, que ya están usando estos algoritmos. Entonces, primero empezarán, como les digo, o sea, no estarán tomando decisiones jurisdiccionales, pero sí estarán apoyándonos en todas estas decisiones estratégicas. También les quiero decir, bueno, los países visionarios hoy en día están invirtiendo en inteligencia artificial. China acaba de hacer pues acaba de decir que su inversión este año en inteligencia artificial es muy fuerte y ya trae un proyecto de inteligencia artificial en el Poder Judicial muy específico que se llama el Proyecto 206. Y básicamente algunos de los ejemplos que puede hacer es conecta a las procuradurías, conecta a la policía con los tribunales y a la hora de llegar a un caso, por ejemplo, puede decir la predicción del porcentaje de éxito de ese caso, ¿no? Pues el 80% de los casos que han tenido similares no se han resuelto positivamente o se han resuelto de esta forma. Entonces ya nos ahorra mucho tiempo en ese sentido y si conectamos como todas las piezas del rompecabezas. Y también, por ejemplo, nos puede decir cuáles pruebas son débiles, cuáles pruebas son fuertes, como les digo, en predicción de perfiles de criminales. La verdad es que hay muchas aplicaciones, pero sí les recomiendo que vean el caso de China, porque China es uno de los países que más le está apostando ahorita, inclusive tiene más declaraciones oficiales de gobierno que Estados Unidos en cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, pues ya veremos a los chinos mucho en estos temas. Y finalmente, bueno, no finalmente, también podemos aplicar el tema de los chatbots al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si los chatbots, de los cuales ya también nos hablaba el doctor Treviño, son sistemas, el objetivo del Poder Judicial es acercar el acceso a la justicia, ¿no? Que la justicia sea más accesible. ¿Por qué no el Poder Judicial, que tiene recurso, que tiene muchísimas personas empleadas en tecnología? Yo a veces me pregunto, pues, ¿qué hacen? Porque no, creo que el sueño de todo abogado digital litigante el día de mañana es poder estar en la playa y desde su aplicación desde su teléfono poder bajar la aplicación del tribunal, consultar ahí sus audiencias, promover sus amparos, todo desde su celular. Y la realidad es que eso todavía faltan unos años, pero si no empezamos a poner el foco en eso, pues no va a suceder y vamos a llegar muy tarde al escenario de la modernidad que ya es una realidad en muchos países. Y bueno, quisiera también platicarles para qué nos sirve. La inteligencia artificial nos sirve muchísimo en los modelos de gestión judicial.
Este ejemplo yo se los voy a poner. Tuve la oportunidad de conocer a una de las directoras de Waze en la Ciudad de las Ideas el año pasado y me platicaba que parte de los proyectos que hace Waze, que uno cree que únicamente es la aplicación que me lleva sin problema a mi destino, pero Waze, su negocio realmente son los datos. A diferencia de Google Maps, por ejemplo, Waze lo que hizo, empezó como una startup así chiquita y lo que hizo fue, a ver, yo pongo la plataforma y que todos los usuarios se comuniquen entre la plataforma y me digan el tráfico, ¿sí? Para ciudades como México, en donde más allá, o sea, Google detecta el tráfico a través de sus satélites, ¿sí? Y entonces el tráfico me lo hice de un tema satelital, pero ¿qué pasa si se puso al lado el tianguis? ¿Qué pasa si hay una manifestación que en la Ciudad de México casi no pasa? Pues eso no me lo va a decir el satélite de Google, eso me lo va a decir cada uno de los que están ahí, que ven el tianguis y que le ponen al Waze, pues aquí hay un tianguis, y aquí hay un alcoholímetro, ¿sí? Ese es el gran cambio de lo que se está dando en esta nueva etapa de Internet, porque aunque Internet existe hace 50 años, también ha tenido sus propias etapas, ¿no? Le llaman el Internet 2.0, ahorita estamos en el 3.0, marcado por la nube, por las etiquetas, por los flujos. Entonces, ¿por qué los flujos? Porque es precisamente ese flujo y de la participación de los usuarios. Las grandes plataformas simplemente son plataformas que se ponen para permitir la interacción entre los usuarios. Y esa es la gran maravilla de Waze. Pero entonces, resulta que Brasil, cuando va a hacer sus Olimpiadas, le toca la puerta a Waze y le dice, oye, pues voy a tener 2 millones o no sé cuántos millones adicionales de visitantes para las Olimpiadas y de por sí en Sao Paulo es un caos el tráfico y necesito que me ayudes estratégicamente porque en vez de que yo tome una decisión así de a ver en dónde o qué hago para el flujo del tráfico y la movilidad en la ciudad para las Olimpiadas, pues entonces Waze le dice, mira, de acuerdo a los flujos de Sao Paulo, en la aplicación, tus calles más transitadas son esta y esta y esta, tus cuellos de botella están aquí, y si tú haces 2 carriles o 3 adicionales aquí, aquí y aquí, se te va a descongestionar el flujo de la ciudad. Y eso hicieron. Y efectivamente lograron bajar el tráfico en un 10% aproximadamente durante las Olimpiadas. Entonces, a mí me gusta este ejemplo porque creo que esto puede pasar en la gestión judicial, en donde tomo la decisión de poner un juzgado nuevo. ¿Cómo sé cuáles son los juzgados más saturados? Si ahorita tomamos ciertas decisiones, digo, sí se tienen las estadísticas, pero ¿qué pasa si yo ya empiezo a implementar un sistema o primero a juntar los datos que le voy a alimentar eventualmente al algoritmo para tener una eficiencia judicial, saber cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los juzgados más saturados, cuáles son las materias o las áreas inclusive de los tribunales más transitadas para poder entonces poner estratégicamente ahí cuestiones que le faciliten la movilidad y el acceso a la justicia al justiciable. Y bueno, finalmente, la verdad es que hay muchas aplicaciones, muchos temas, pero tenemos aquí el tiempo limitado. Entonces, yo nada más quisiera terminar con un par de conclusiones, que es, primero, obviamente tenemos también la doctora Sonia, ya comentaba el tema de gobierno abierto, el tema de transparencia. Estamos entrando en un paradigma también de transparencia, que en México, no nada más del gobierno, de la sociedad, el paradigma tradicional había sido el de la opacidad. Entonces nos está costando trabajo llegar a hacer que esto sea una realidad. Por ejemplo, el portal de Open Data del gobierno, más allá de que el gobierno ponga ahí los datos, los van a ir recopilando en la medida en la que el ciudadano los pida, porque el objetivo es no tener información, es tener información que sirva al ciudadano. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como ciudadanos no pedimos información y no exigimos esta información? Tenemos los medios electrónicos para hacerlo, pues también no le podemos echar la culpa al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la participación ciudadana en esta nueva era, en todos los ámbitos, es bien importante. Para mí, esta transición no solo hacia la inteligencia artificial, sino a lo que las tecnologías implican, es una cuestión de visión y no de recursos. He escuchado muchos poderes judiciales que dicen, es que no tenemos recursos, y platicando con el administrador judicial de Baja California, que es uno de los estados que tiene su tribunal electrónico ya prácticamente instalado, me decía, nada más nos llevó
contratar por 2 años 5 programadores que nos ayudaran a desarrollar el tema de firma electrónica, el portal, que integrara todo, porque la tecnología para las salas de audiencia ya la tenían, porque el sistema penal acusatorio lo exige, la oralidad ahora en civil y mercantil, en familiar, lo exige de todos modos. Ahí sí ya tendrán que ver su tema de recursos. Pero el paradigma de empezar a conectar la información y de empezar a hacerla accesible a través de la tecnología al ciudadano, esa es una cuestión de visión, no es una cuestión de recursos. Y en verdad es tan fácil como tener la visión. Este administrador judicial obviamente es informático, pero entonces no es abogado, es tener la visión de cuáles son las 2 tuercas que yo tengo que mover para que esta información que yo ya tengo internamente, porque el gobierno cuenta con ella, ¿cómo la hago disponible? Entonces, en verdad, yo creo que por eso es importante estos foros, porque necesitamos empezar a poner, como les decía, el foco en estos temas. Otro punto es que necesitamos empezar a hacer equipos multidisciplinarios. Yo lo veo mucho en los abogados. El abogado se junta con el abogado y hacen sus reuniones de abogados. El médico se junta con el médico y hacen sus reuniones de médico. El científico igual. Y en verdad esto ha bloqueado muchísimo la expansión de conocimiento en México. O sea, somos muy cerrados en ese sentido. ¿Qué pasa si en vez de asociarte con un abogado para poner tu despacho, por qué no te